Buenas tardes. El día de hoy les voy a platicar acerca del proceso de atención nutricia en pediatría. En mi experiencia, como lo realizamos todos los días en el hospital. Si se dan cuenta, es importante que el nutriólogo se integre al equipo interdisciplinario para que de esta forma esté más en contacto de cuál es la evolución del paciente, cuál es el pronóstico, cuáles son los tratamientos a los cuales va a estar sometido, y de esta forma nosotros también poder interactuar tanto con la parte de enfermería, el familiar, el médico, y también nosotros valorar cómo va a ser nuestro proceso de recuperación nutricional. Este proceso de atención nutricia lo que busca es hacer un sistema más estandarizado que prácticamente la mayoría de nosotros como nutriólogos lo implementemos en nuestras actividades diarias. Nuestro primer punto nos va a hablar acerca de la evaluación del estado nutricional, donde incluye la parte de la antropometría, los bioquímicos, los clínicos y los dietéticos. Cada uno de estos puntos los vamos a ir mencionando de forma paulatina, ¿sale? Ahorita más adelante. Posteriormente tenemos nuestro diagnóstico nutricional, conocer cuál es el problema que tiene nuestro paciente. Por poner un ejemplo, muy probablemente tiene una desnutrición. La etiología, pues probablemente es secundaria a una inadecuada forma de alimentación. Dentro de la etiología sí es importante que hagamos énfasis que que este enunciado o este desglose que saquemos vaya enfocado en lo que tú vas a intervenir, porque la etiología es el origen, la causa que tú vas a identificar en la cual tú vas a intervenir para mejorar esa condición nutricional. Y finalmente tenemos los signos y síntomas. Esto evidenciadamente por nuestros indicadores antropométricos, bioquímicos y clínicos que tú ya previamente evaluaste en nuestro punto anterior. Posteriormente vamos a hacer la intervención nutricional. Ya que evaluamos la parte de la evaluación del estado nutricio, ya identificamos el problema del paciente, ahora cuántas kilocalorías requiere, cuánta cantidad de líquidos, de proteína, qué relación calórica proteica voy a buscar, qué porcentaje de macronutrientes necesita. Si este paciente cursa con algún grado de estreñimiento, pues en este momento calcular cuánta cantidad de fibra le voy a dar, cómo se la voy a distribuir en los tiempos de alimentación, o si en algún momento voy a requerir la administración de algún suplemento. Y finalmente voy a tener la parte del monitoreo. El monitoreo se refiere a cada que lo vas a estar citando para evaluar ya toda tu intervención y valorar si realmente esta intervención ha sido la más adecuada. ¿En base a qué? ¿Qué resultados tú esperabas? Ah, no, que mejorara el patrón de evacuaciones, que ganara peso, muy probablemente que incluyera ya de todos los grupos de alimento. Ajá, esto es lo que tú vas a valorar. Ajá, igual a lo mejor la parte de los bioquímicos quieres que mejoren. Ajá. Entonces, todo esto te va a ayudar para, a partir de ese momento, nuevamente repetir pues ahora sí que el proceso, realmente valorar en qué punto hay que reforzar para obtener mejores resultados. Vamos a empezar con nuestro primer punto. Nos habla de los datos generales. Aquí sí es muy importante que identifiquemos cuál es el nombre del paciente. Nos ha tocado en el hospital niños que, por ejemplo, son gemelos, no sabemos si es gemelo 1, gemelo 2, o también personas que se llaman igual o se apellidan igual. Entonces hay que también estarlo checando, conocer bien el nombre del paciente. La fecha de nacimiento también es de vital para nosotros saber o estimar si hay todavía semanas de gestación en el caso de prematuros, si son meses, por ejemplo, para un lactante, saber 6, 7 u 8 meses, o en niños ya preescolares, escolares, donde ya hablamos de años, aunque también en este punto todavía seguimos incluyendo la parte de años y meses. Recordemos que parte de nuestras gráficas incluyen estos datos. Entonces es muy importante considerarlos. Es importante que conozcamos la definición de la enfermedad. Yo, por ponerles un ejemplo, en alguna ocasión nos tocó un paciente con una diabetes insípida y por alguna razón, alguna de nuestras compañeras dijo, no, pues le vamos a restringir los hidratos de carbono. Pues no, realmente aquí no tiene nada que ver, ¿sale? Entonces es importante, les pongo este ejemplo para que en base a esto sí conozcamos cuál es la definición de la enfermedad, cuál es la manifestación clínica que va a presentar y cuál es parte de ese tratamiento y la evolución que va
ir desarrollándose como se vaya evolucionando en el paciente. O bien conocer el motivo de la consulta. En el motivo de la consulta me refiero mucho cuando vemos el paciente, ya sea que nos busca en línea o nos busca a través de la consulta externa, nos dice, bueno, a ver, el médico me mandó porque quería que bajara de peso, porque mi niño está muy bajo de peso, o mi niño está en obesidad o está por arriba de su peso, etcétera, ¿no? A lo mejor de manera muy generalizada para nosotros poder en base a eso encaminar la consulta. Nuestro punto número 2 es la historia clínica. Aquí es muy importante conocer cuáles son los antecedentes del paciente. Si hay alguno en la familia que predomine más y esto muy probablemente nos lleva en algún riesgo en el caso de nuestro niño. Y en el caso de él, cuáles son las enfermedades que ha tenido desde el nacimiento. Muy probablemente trae una cardiopatía o trae un síndrome genético, etcétera, ¿no? Entonces es importante consultarlos porque muy probablemente en base a esto parte va a estar afectando la situación nutricional. Probablemente si tiene una cardiopatía, en este momento esté cursando, no sé si tiene 2 o 3 meses con una desnutrición grave. Entonces ya podemos asociar que esta desnutrición probablemente se debe a esta enfermedad y también al inadecuado aporte energético que vamos a ir nosotros valorando y aportando de manera pues, más adelante. Cuáles son los tratamientos a los cuales es sometido, si hay, por ejemplo, en pacientes con VIH, qué medicamentos tiene, por ejemplo, muchos de ellos causan este síndrome metabólico, entonces hay que valorarlo. Ajá. Y dentro de los antecedentes perinatales, evaluar cuál es el peso o la talla al nacer, si realmente nuestro niño ya trae un retardo en el crecimiento intrauterino, que realmente está aún presentándose con desnutrición y muy pobre recuperación nutricional. ¿Sale? Y también la parte del desarrollo. Pensar a lo mejor que este niño ya tiene 1 año, pero pesa 4 kilos, pues realmente, muy probablemente el desarrollo también va a estar afectado. Dentro de la antropometría, ¿cuáles son las medidas que son importantes para nosotros estimar pues ahora sí que la situación nutricia en base a antropometría? Pues la parte del peso, la talla, el perímetro cefálico, pues obviamente nos habla del desarrollo neurológico, ajá, el perímetro braquial, de la reserva de masa magra y grasa, el pliegue cutáneo tricipital del porcentaje de grasa. Estos datos sí son muy sensibles en el caso de los niños, muy probablemente en adultos desconozco, pero en el caso de nuestra población son medidas que cuando nosotros iniciamos el proceso de recuperación también son datos que se ven mejorados y reflejan parte de esa recuperación. Y además el perímetro de cintura en niños que tengamos con obesidad o sobrepeso nos va a ser muy útil para evaluar el riesgo de síndrome metabólico. Con estas medidas ya tendremos nuestros indicadores antropométricos como peso-edad, peso-talla, talla-edad, nuestro porcentaje de reserva de masa magra, masa grasa, nuestro índice de masa corporal y el índice cintura-talla. De esta parte es muy importante conocer cuál es el diagnóstico nutricional, si nuestro paciente está normal, si tiene desnutrición o tiene obesidad, porque en base a esta situación nutricional la cantidad de kilocalorías va a variar, ¿sí? Entonces es muy importante identificarlo. Nuestro siguiente punto es la parte de los bioquímicos. Tenemos dentro de una biometría hemática, una química sanguínea, un perfil de lípidos, unos electrolitos séricos. Aquí vamos a evaluar en este punto, depende de la situación nutricional, el diagnóstico de la enfermedad, cuáles son los que va a necesitar el paciente. Si con obesidad, ¿no? Un paciente con obesidad, ¿qué le pediría? A lo mejor sí me enfocaría en una química sanguínea, muy probablemente en un perfil de lípidos que me sería útil acá, una curva de tolerancia a la glucosa, etcétera, ¿no? Para yo, en base a eso, evaluar cuál es pues, cómo su cuerpo está metabolizando de manera adecuada los macronutrientes y en base a eso yo poder adecuar cuáles son los mejores, la mejor cantidad para este niño. En la parte clínica, realmente tenemos que, es importante valorar cuáles son las condiciones que muy probablemente van a afectar la situación nutricional, ¿sí? Muy pocas de las veces llegamos a encontrar alguna deficiencia de vitaminas o minerales, pero sí podemos llegar a ver niños que por su condición nutricia puede llegar a estar afectada. Aquí tenemos un niño, por ejemplo, con una gastrostomía, que realmente decía en alguna ocasión una mamá, doctora, ¿le puedo dar ese papilla de fruta? Pues no como tal, o sea, no la requiere, lo que recordemos que la papilla de fruta, pues sí es, pero para la parte de estimulación oral. Entonces aquí como que no hay mucho que hacer, ¿verdad? A lo mejor hay que evaluar otras cosas, ¿no? O explicarle a la mamá.
tenemos un niño con desnutrición marasmática muy evidente y lo vemos y que nos está indicando, pues que requiere energía, requiere proteínas, ajá. Un niño con hidrocefalia, muy probablemente la parte de la ingestión de alimentos o la consistencia de los alimentos va a estar afectada. Muy probablemente tengamos que utilizar algunas fórmulas concentradas a través de sucedáneos de leche materna o bien alguna dieta licuada, dependiendo de la edad del paciente. En un paciente que tiene un soporte respiratorio, digamos, en este caso, bueno, queremos que coma, pero no, o come o respira, ¿no? De pronto, pues, podemos ahí nosotros adecuar, pues, a través de una dieta licuada. Yo aquí les puse unos ejemplos para que solamente veamos, si desde el inicio yo me enfoco en la definición de la enfermedad, y la manifestación clínica también me ayuda a encaminar cuáles son los posibles signos que yo voy a encontrar al momento de hacer mi exploración física. Un paciente con obesidad, por ejemplo, es muy evidente la parte de acantosis nigricans. ¿Qué me está indicando? Pues una dieta fraccionada, reducida en hidratos de carbono, dar buena cantidad de fibra y a indicar ejercicio. También tenemos, por ejemplo, un niño con ictericia, que nos está indicando muy probablemente la parte de la absorción de sal, de algún triglicéridos de cadena larga van a estar afectados, porque obviamente estos requieren las sales biliares para emulsificarse y tendríamos que adecuar el plan de alimentación incluyendo triglicéridos de cadena media que no requieren sales biliares. También tenemos niños que a lo mejor con crisis convulsivas, que esto va a incrementar su gasto energético y de pronto también hay que considerarlo. O aquel niño hipotónico donde realmente el aporte energético va a estar disminuido. Incluso llegamos a restar de un 10 hasta un 20% del gasto energético basal. Entonces, todas estas condiciones, yo les mencioné algunas muy representativas, pero sí buscar aquellas que van a estar afectando nuestra situación nutricional en ese momento o muy probablemente no permitan una adecuada recuperación de acuerdo a la condición en la cual se encuentra. Dentro de la parte de los dietéticos es importante pues evaluar cuál es de ese recordatorio de 24 horas o esa encuesta dietética que tú le hiciste de un registro diario de consumo o le hiciste una frecuencia de consumo, no. Dentro de la parte de los dietéticos, es importante hacer una encuesta dietética. De esa encuesta dietética, si tú usas un recordatorio de 24 horas, una frecuencia de consumo, la combinas, ok, ya tú vas valorando cuál es la que te es más útil para extraer la cantidad y la calidad de la alimentación. Y de esto sí es muy importante que nosotros cuantifiquemos cuál es la ingesta energética y más en los niños. Porque muy probablemente la mamá nos dice, es que no subió de peso, sí, pero es que a lo mejor no está cubriendo toda la cantidad de energía que está necesitando o la combinación correcta de los alimentos. De tal forma que nosotros sí tenemos que hacer una recolección de información muy detallada. Este es nuestro, yo les digo que este es nuestro plus como nutriólogos en este punto, porque realmente aquí la información que tú saques, en base a eso tú vas a poder establecer el mejor plan de alimentación para ese paciente. También cuantificar la cantidad en gramos de proteínas, si es la adecuada para esa ganancia de peso, el porcentaje de macronutrientes, en algunas patologías es muy específico, la ingesta de líquidos en niños a lo mejor con estreñimiento crónico, la parte de colesterol y fibra igual, de acuerdo a la patología o realmente la situación clínica que tenga el paciente, lo va a requerir. En la parte de los... Permíteme acá. Okay. Posteriormente tenemos nuestro punto número 2, que es la parte del diagnóstico nutricio, que es nuestro enunciado PES. Aquí es importante que identifiquemos el problema. Recordemos que ya hay una terminología ya internacional donde nosotros podemos buscar cuál es el problema que en ese momento ya identificamos previo al punto anterior, ¿sale? De esto vamos a buscar cuál es la etiología, a qué se debe que esté desnutrido. Es que la mamá no le está dando todas las tomas, no combina bien los alimentos. Recordemos que este punto es pues donde tú vas a enfocar tu acción como un nutriólogo. Entonces sí es importante que lo identifiques, porque hay veces que me ponen, no sé, etiología, desnutrición por intestino corto. Pues al intestino corto no le voy a poder hacer nada, más bien tendría que ser a lo mejor, pues sí, tiene la desnutrición, pero tiene una alimentación inadecuada o el tipo de fórmula que se le está dando no es la correcta.
Entonces tú ya vas a inferir o vas a intervenir en esa actividad o en esa acción para mejorar que esa absorción de nutrimentos sea la más adecuada. Y evidenciado obviamente, no a lo mejor por el porcentaje peso-edad, peso-talla, talla-edad, dependiendo de cuál sea la situación nutricional. Y en base a esto ya hacemos nuestro diagnóstico PES. Ya que identificamos todos los puntos anteriores, vamos a hacer ahora el cálculo de requerimientos tanto de energía, de proteína y de líquidos. Si tenemos un paciente hospitalizado, pues podemos ocupar la parte del gasto energético por Schofield o bien determinar qué tipo de porcentaje de macronutrientes vamos a usar en este paciente, cuánta cantidad de proteínas y líquidos vamos a necesitar. Y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en los temas posteriores. ¿Cuál es la vía de administración? Ya evalué que necesita 2000 kilocalorías. Bueno, por el momento, si puedo utilizar la vía digestiva, la voy a usar. Ya sea voy a estimar estas 2000 kilocalorías por una dieta sólida o a lo mejor una complementada con un licuado polimérico artesanal, etcétera, ¿no? Entonces voy a valorar de qué forma lo voy a dar, o bien de forma parenteral o en dado caso mixta. En la parte del cálculo dietético, mis 2000 kilocalorías ya las voy a calcular. A lo mejor voy a dar 1000 por dieta sólida y 1000 por dieta licuada. Tendría que ser mis dos cálculos. Y en base a eso ya estimar cuánta cantidad de kilocalorías voy a dar por una, por otra, proteínas y todo. Realmente poder hacer ese cálculo ya sea por equivalentes o como hacer nuestro cuadro de dieta sintético. El modo de preparación, bueno señora, la parte de la dieta sólida usted me la va a combinar de todos los grupos de alimentos, lo va a hacer en desayuno, comida y cena. Eso se lo vamos a explicar a la mamá. O ya en hospital, pues a la nutrióloga a cargo del servicio de alimentación. Y si es la parte de un licuado polimérico que va a hacer la mamá en casa, o un licuado artesanal, pues decirle cómo lo va a hacer. Si primero le pone la leche, luego las galletas, luego la fruta. Bueno, hay que especificarle de qué forma lo va a hacer para que se mezcle de forma correcta. Y en la nutrición parenteral, pues ya se encargará el personal que está a cargo de realizar la preparación adecuada para una adecuada estabilidad de la mezcla. Posteriormente vamos a dar un ejemplo a la mamá de cómo combinar los alimentos, porque si decidí yo darlo o indicarlo por el sistema de equivalentes, pues sí, ya le expliqué, pero realmente cómo va a aterrizar toda esa información. Yo en lo personal realmente también complemento esta orientación a través de un ejemplo de un menú, para que ellas más o menos vean, mira, aquí ya viene el cereal, aquí viene la carne, y de qué forma se están combinando en cada tipo de alimentación. Y si nuestro paciente requiere la parte de algún suplemento de vitaminas y minerales, no sé, pensando a lo mejor, yo les digo a mis pacientes con fenilcetonuria que de pronto requieren suplemento de vitaminas, casi va de por vida, porque realmente la cantidad de algunas carnes o algunos alimentos no están permitidos y de pronto pues sí alguna deficiencia de vitaminas puede llegar a presentarse, de tal forma que especificar la marca comercial, la dosis y por cuánto tiempo se va a estar indicando. En algunas enfermedades sí es de forma así de por vida, en algunas otras puede ser transitorio. Entonces tú valora en quién sí y en quién no. ¿Cuáles recomendaciones dietéticas vas a dar? Aquí lo importante es que aterricemos explicándolas a la mamá, porque si yo le digo, dele 60% de hidratos de carbono, pues no, la mamá no va a entender esa parte. Si yo le digo, ¿sabe qué señora? De preferencia a lo que son alimentos que no estén tan procesados, ok, dice, ya entendí, a lo mejor como tortilla, como avena, entonces ahí ya va a entender un poquito más la mamá qué le estoy queriendo decir con ese tipo de hidratos de carbono. Y también a lo mejor yo les puse aquí algunas, y a ustedes también se les han de ocurrir algunas otras, incluir todos los grupos de alimentos, respetar horarios de alimentación, evitar comer algo, así que golosinas, bebidas azucaradas, etcétera. También es importante que se refiera a otro especialista, porque de pronto, pues sí, ya lo estoy viendo yo, pues yo lo voy a tratar la parte de la desnutrición, pero el intestino corto lo va a tener que estar tratando con gastroenterología o con la parte de cirugía pediátrica, a lo mejor necesita un retiro de puntos, no sé, o alguna nueva cirugía, qué sé yo. Entonces es importante que se dé el seguimiento y que se refiera para que también los otros especialistas estén al tanto de su recuperación.
Y finalmente, medir sus resultados. ¿Qué esperan ustedes en su próxima consulta? No, pues ya que haya ganado peso, tanto de peso como de talla, de reservas corporales, una mejoría de los bioquímicos, clínicamente ya está más alerta, está más activo, está más contento. Ajá. O muy probablemente la parte de la dietética, dicen, bueno, es que ya come mucho mejor, doctora, ya come, se come todo lo que le preparo, ya incluye de todos los grupos de alimento. Todo esto se va reflejado en esos resultados. Si en alguno de ellos no tenemos lo que esperamos, hay que valorar en qué punto nos está faltando reforzar esa información para que realmente tengamos esos resultados que tanto esperamos y por lo tanto esa recuperación nutricional. ¿Sale? Pues por mi parte es todo, espero que les haya sido de mucha utilidad y estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Hasta luego.